Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, pequeño en extensión, lo que hemos leído de él, pero con una profundidad de contenido muy interesante. Aquí, en apariencia, cualquier persona superficial o que desconoce un poco cómo es lo que se nota aquí, podría pensar que él está, nuestro Señor, despreciando a la Santísima Virgen y a sus parientes. Y no es así. Él aquí está haciendo uno de los mayores elogios que él hizo a la Virgen. Y él nos está poniendo como ejemplo eso para que nosotros también seamos como la Santísima Virgen María. Le comunicaron a él. Dice, fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, y le dicen a él: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Tus hermanos se refiere, obviamente, aquí vemos que en la costumbre judía, hermano se decía a los parientes. Entonces, podría haber sido un primo muy lejano, podría haber sido un tío muy lejano, y ellos se trataban así, de hermanos. Y bueno, entonces está ella con los demás parientes. ¿Y qué es lo que responde nuestro Señor? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ya este don inmenso, grande, único, que es ser madre de Dios, en el cual se basa la Mariología y todas las gracias que hay al respecto de la devoción a Nuestra Señora, se basa en eso, que ella es madre de Dios. Eso es algo inigualable. Pero él, por un lado, más que elogiar ese don que él nos dio a Nuestra Señora, él está elogiando aquí la fidelidad de la Santísima Virgen, porque ella es madre, realmente, ella es madre de Dios. Pero aquí está elogiando algo que lo pone como ejemplo para nosotros y que todos podemos alcanzar, que es: mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios, son aquellos que la escuchan y la ponen en práctica. Esos son mi madre y mis parientes. O sea, aquí está elogiando a Nuestra Señora por el hecho de que ella dijo sí, de que ella dijo fiat, hágase, de que ella fue fiel siempre. Entonces, por la fidelidad de la Santísima Virgen es que se pudo dar la encarnación, porque Dios lo quiso así. Él pudo haber estado entre nosotros de alguna otra manera, pero no. Él quiso venir al mundo por medio de la Santísima Virgen y nos quiso dar ese ejemplo de que ella es aquella que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, y nos puso también como ejemplo para ir a Él a través de ella. Él quiso venir al mundo por medio de ella y quiere también que vayamos a Él por medio de la Santísima Virgen María. Entonces, aquí es un elogio. Ella fue quien hizo siempre la voluntad de Dios. Y esto se ve reflejado también en todo aquello que quieren seguir y ser seguidores de nuestro Señor, ser discípulos de Él, que son los santos. Los santos han sido fieles y Dios les ha dado su gracia. Y porque han sido fieles, ellos también han recibido dones. Es el caso del santo que hoy recordamos, que es San Pío de Pietrelcina. Es un santo muy grande, un santo muy actual,
un santo que vivió entre nosotros aquí en este mundo hace menos de un siglo. Un santo que se lo caracterizó por los prodigios de él, los dones que él tenía. 3 principalmente, que es, él tenía los estigmas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él en las manos, en el costado. Él también tenía la llaga, como nuestro Señor cargó la cruz en el hombro, él también la tenía. Él tenía las manos de él, llagas, y salían sangre de ahí. Él, que primero, él tuvo esos estigmas de un modo invisible. Él tenía mucho dolor en esos lugares. Después ya pasaron los años y esos estigmas se hicieron visibles también. Y estuvo 50 años, más o menos, con esos estigmas. Entonces, él tenía ese don. Y con eso se veía que era algo auténtico, algo verdadero, todo lo que él enseñaba. Después, él tenía también el don de discernimiento de los espíritus. Él podía ver el alma. Él tenía el don también de bilocación. Entonces, al respecto de todos estos dones, hay muchos ejemplos que podemos poner, cosas históricas, cosas que realmente pasaron. Entonces, este don que él tenía de, por ejemplo, de bilocación. Cierta vez, una joven, una señora, ella estaba en un vagón de tren. Y de repente ella se dio cuenta de que entró en ese vagón un hombre muy malintencionado. Y esto fue en vida de San Pío. Entonces ella, que conocía al Padre Pío, ella comenzó a rezarle a él estando vivo. Comenzó a rezar, a suplicar, y de repente comienza a bajar la gente y ese hombre queda solo con ella en ese vagón de tren. No había nadie más, solo ese hombre y ella. Y todavía faltaba mucho tiempo para llegar a la otra ciudad. Entonces cerraron las puertas y comenzó el viaje. Iban a ser unas 2 horas de viaje. Eso fue en Italia. Y de repente pasó el tiempo y de hecho sucedió lo que ella estaba pensando. El hombre se acerca, se comienza a acercar a él, y en ese momento que se acerca, entra, porque había una conexión entre un vagón y otro vagón. Entonces entra de la puerta de la conexión del otro vagón, entra el cobrador de billetes, de boletos, para ver si cobrar los boletos. Entonces entró y ese hombre ya no pudo hacer nada. Él tenía malas intenciones realmente. Le pidió el boleto a él, lo revisó, le pidió el boleto a esta señora, lo revisó, todo estaba en orden, y bueno, y él se retira. Y la señora comienza nuevamente a rezar: Padre Pío, ayúdame. Y en ese momento, ahí ese hombre regresa y se sienta en ese vagón. Entonces ya ella ya no iba sola. Iba este hombre con malas intenciones, estaba ella y estaba el cobrador. Y este cobrador comienza a sacar un poco de billetes y comienza a contar. Y bueno, coge nuevamente los billetes, le da la vuelta, cuenta de nuevo y así. Así pasaron 2 horas. Y ese hombre que estaba ahí ya no pudo hacer nada. Ese hombre con malas intenciones. Y bueno, ya llegaron a la estación. Ahí el cobrador también ya sale del vagón, ella sale y bueno, ella quedó aliviada. No pasó lo que ella temía. Y bueno, después ella, después de unos días, se encuentra con el Padre Pío. Y el Padre Pío le dice así: aquel día sí que me dio trabajo estar 2 horas ahí contando billetes para no dejarte sola. O sea, aquel cobrador que estaba ahí era el Padre Pío. Él atendió la súplica de ella y no la dejó sola. Él cogió otra apariencia, ella no lo reconoció, y ese cobrador no era el cobrador realmente, era el Padre Pío que estaba ahí cerca de ella.
para que este hombre no la ganara. Así fue como él atendió. Entonces él se bilocó, él estaba al mismo tiempo en su convento y estaba también en ese vagón de tren, estaba al mismo tiempo. Otro hecho también pasó con, esto es algo muy documentado también, esto fue en la Segunda Guerra Mundial, alrededor del año 1943. Los ejércitos ingleses y aliados estaban bombardeando Italia y justo estaban por bombardear aquella ciudad donde se encontraba el Padre Pío, donde estaba el convento del Padre Pío. Y bueno, entonces sale un escuadrón de aviones para bombardear esa ciudad, porque ellos tenían información de que ahí los alemanes estaban escondiendo armas. Entonces quisieron bombardear. Entonces llegan y comienzan a despegar los aviones y los aviones regresan y con miedo. Dice, no podemos bombardear ese lugar. Porque hay un hombre, hay un monje que aparecía en medio de las nubes y no nos dejaba que bombardeemos ese lugar. Nos amenazaba. Bueno, entonces ahí todos, unos se rieron, otros se burlaron, no le creyeron. Eso es cuento de hadas. Bueno, y así mandaron a otro escuadrón. Regresó el escuadrón y pasó lo mismo, lleno de miedo. Y dice entonces el comandante, están locos ustedes, esto es un puro cuento, ustedes me quieren engañar. Entonces voy a ir yo mismo a bombardear ese lugar. Fue el comandante, era un inglés, salió, fue con su escuadrón y de hecho, cuando él estuvo ahí, cerca de esa ciudad para bombardear, apareció entre las nubes un monje con una cara que daba miedo, enojado, y le hacía seña que regrese, que no bombardee. Pero no solamente pasó eso, sino que inexplicablemente antes de llegar al lugar se comenzaron a activar las bombas, fueron cayendo en unas florestas, en lugares antes de llegar al pueblo, lugares deshabitados, fueron cayendo las bombas como si alguien lo hubiese accionado. Y no solamente eso, sino que los propios aviones comenzaron a cambiar de rumbo sin nadie hacer nada. Eso fue impresionante. Y es que era impresionante. Ellos tuvieron que regresar. El comandante no entendía qué había pasado. Estaba muy asustado y él vio. Y ese testimonio está escrito justamente en todos los documentos que son para canonizarlo a él. Fueron escritos estos hechos de la Segunda Guerra Mundial. Pasó el tiempo. Pasaron unos 2 años y acabó la Segunda Guerra Mundial. Y este comandante quiso ir a ese pueblo. Quiso ir a conocer a ese monje. Y cuando llegó donde el Padre Pío, él no sabía hablar italiano, este militar, ese comandante. Lo vio al Padre Pío y se dio cuenta, este es el hombre que yo vi cuando estaba bombardeando. Y entonces el Padre Pío lo trata con mucha bondad, comienza a conversar con él, el Padre Pío hablando en italiano, y él asegura que él escuchó en inglés, él solo hablaba inglés. Entonces él le entendió todo lo que el Padre Pío le hacía. A partir de ahí él se convirtió, él no era católico, él pidió para ser bautizado y este comandante es el que cuenta esta historia y él da testimonio. Eso, como comentaba, sirvió también para el proceso de canonización de San Pío. Y así vemos hechos y hechos. También este don de ver el alma. Hubo dos chicas que ellas tenían curiosidad de conocer al Padre Pío porque habían escuchado de que él era estigmatizado, que tenían curiosidad de ver los estigmas de él, también de conocerlo porque sabía que él hacía milagros. Y bueno, pero eran mujeres que estaban mal vestidas, estaban con minifalda y mal vestidas. Entonces alguien le advirtió, no se acerquen así delante del Padre Pío, sino él les va a regañar, tengan cuidado. Entonces bueno, ellas, muy superficial,
consiguieron otras ropas, unas faldas largas, y bueno, ellas mismos se reían. Parecemos payasas con vestidas así. Y bueno, y fueron a ver al Padre Pío. Cuando llegaron cerca del confesionario, el Padre Pío les dijo exactamente lo que ellas pensaban de sí mismos, cómo se veían. Dice, yo no voy a atender a ese par de payasas. Fuera de aquí, le dijo así. Entonces, él ya había visto el alma de ella. Y así, también gente que se acercaba y que no confesaba bien los pecados, y el Padre Pío le decía, estos son los pecados. El Padre Pío pasaba 12 horas confesando muchas veces. El Padre Pío sufrió mucho, tuvo muchas persecuciones del propio clero de la época, propio obispo del lugar, lo persiguió, lo calumnió, clero que estaba corrompido también del lugar, también lo calumnió, y por causa de eso, él estuvo prohibido de ejercer el ministerio. Y bueno, son las cosas que pasan en la vida de los santos. Por un lado, Dios le da esos dones, por otro lado, también él tiene esa cruz, esos sufrimientos. Además, los sufrimientos físicos, enfermedades que él tuvo, también los propios estigmas que él tenía, él sufría mucho con eso y así. Entonces, vemos cómo es la vida de los santos, aquellos que saben decir sí, aquellos que saben escuchar la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahí es cuando Dios manda la bendición, ahí es cuando Dios manda su gracia. Entonces vamos a pedir por intermedio de San Pío de Pietrelcina, por intermedio de la Santísima Virgen María, para ser fieles a todas las gracias y bendiciones que Dios nos quiere dar. Vamos a pedir por nuestra santificación, por nuestra perseverancia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.